Hola, buenos días. Mi nombre es Mayolit Varela. Mi grupo está conformado por Fabiana Tejedor, María Ángela Vituli, Victoria Yáñez y mi persona. Y hoy vamos a hablar sobre el síndrome de larva migrans visceral. En primer lugar, yo voy a dar una breve introducción. Voy a hablar un poco sobre las generalidades del síndrome de larva migrans visceral. Lo primero que debemos saber es que es el término clínico que se utiliza para definir o que está aplicado a la infección en seres humanos producida por Toxocara canis en mayor medida y por Toxocara cati en menor medida. Ellos son ascáridos comunes de perros y de gatos, que tienen como hábitat definitivo el intestino delgado de estos animales. Entonces vemos que Toxocara canis tiene como hábitat definitivo el intestino delgado, tanto de perros domésticos como de cánidos silvestres, mientras que Toxocara cati tiene como hábitat definitivo el intestino delgado de los gatos. ¿Ok? Ellos se consideran los peores definitivos del parásito porque son capaces de desarrollar todas las formas evolutivas del parásito y el parásito completa su ciclo biológico en estos animales, llega hasta la fase adulta. Una vez que tenemos el adulto en el intestino delgado de los perros y de los gatos, vamos a ver que este adulto es capaz de fecundar y posteriormente hace la ovipostura, y aproximadamente 3-5 días después de la ovipostura encontramos huevos no embrionados, no infectantes en heces, que tras las condiciones del suelo donde se depositen estas heces, si son condiciones favorables, permiten que el huevo desarrolle la fase infectante, que hablamos de la forma evolutiva infectante cuando tenemos el huevo embrionado con el estadio larvario L2. También se puede adquirir la infección por otras vías, ¿ok? Ellos pueden adquirir la infección por otras vías, como la transplacentaria, al atravesar placenta y llegar al feto, por transmamaria, al atravesar los conductos mamarios, o por la ingesta de carnes de hospedadores paraténicos que contengan estas larvas. ¿Ok? La infección en el ser humano es totalmente accidental. Somos hospedadores paraténicos o accidentales. Se da tras la ingesta de agua y de alimentos contaminados que tengan heces, que tengan estos huevos embrionados, ¿ok? Huevos infectantes. Entonces somos considerados hospedadores paraténicos o accidentales por el hecho de que no somos capaces de desarrollar todas las formas evolutivas del parásito, no desarrollamos el adulto. Simplemente podemos desarrollar el estadio larvario L2, que es capaz de desarrollar en nosotros clínica, ¿ok? Dependiendo del órgano que esté afectando, puede desarrollar toxocariasis ocular o síndrome de larva migrans ocular. También tenemos síndrome de larva migrans visceral, que es de lo que estamos hablando hoy. Y tenemos toxocariasis inaparente o enmascarada, que es aquella en la cual la persona tiene las larvas en estadio larvario L2. Estas larvas están en un estado hipobiótico durmiente, pero no le están expresando ninguna clínica, pero igual tienen la infección. Entonces tenemos estas tres modalidades de toxocariasis. Ok, la infección tiende a ser crónica, pero con un cuadro clínico benigno. Debemos tomar en cuenta para la distribución y la frecuencia que tiene el parásito varios aspectos. Entre ellos tenemos a los perros y a los gatos, a las condiciones del suelo, al parásito y al ser humano. En cuanto a los perros y a los gatos, debemos saber que es importante llevar un registro adecuado de los perros y de los gatos, porque son potenciales diseminadores de la infección, y sobre todo cuando ellos se encuentran cuando son cachorros, que son potencialmente diseminadores de la infección. Y aproximadamente por cada 10 personas hay un perro, y sabemos que aproximadamente el 50% de estos perros son callejeros y no se les hace un control veterinario adecuado, no se les desparasita, entonces son potenciales diseminadores de la infección. En segundo lugar, debemos tener en cuenta el parásito. La hembra de Toxocara pone aproximadamente entre 70.000 a 200.000 huevos y tiene un promedio de vida de 4 meses, poniendo en este tiempo más o menos unos 8.400.000 a 24 millones de huevos. También las condiciones del suelo. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay personas que son irresponsables, llevan a sus mascotas a los parques, a los jardines, dejan que estas depositen las heces en los suelos y no los recogen, permitiendo que estos huevos tengan las condiciones para embrionarse, desarrollar la fase infectante. Y de esta manera son potenciales diseminadores de la infección, es un foco de infección, porque después viene el humano, que son los niños, los más expuestos, aunque también los adultos están expuestos a jugar en estos parques. También pueden practicar geofagia o nicofagia y básicamente pueden infectarse. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos elementos. La toxocariasis es una zoonosis de amplia distribución en la cual la necesidad del hombre se ve reflejada, o sea, la necesidad que tiene el hombre por compartir con estas mascotas de uso doméstico, que necesita la compañía de los perros y de los gatos, básicamente garantiza la persistencia de la parasitosis a lo largo del tiempo, ¿ok? La toxocariasis tiene una distribución muy amplia, es una enfermedad de distribución cosmopolita, ¿ok? Considerándose endémica en la mayor parte de los países de América, de África y de Asia. Y
debería ser considerado por esto una enfermedad desatendida mundialmente, pero no es así, no está incluida dentro de las enfermedades desatendidas. Vemos que está desatendida en Venezuela, en Latinoamérica, pero bueno, no está incluida dentro de las enfermedades desatendidas. En cuanto a la información que tenemos de toxocara y de toxocariasis en Venezuela, es muy escasa, es muy limitada, por el hecho de que no se hacen alertas epidemiológicas ni reportes de casos desde el 2004. Que los últimos datos que tenemos datan del 2004, entonces nada, el estudio se ha visto muy limitado. Hay un problema de importancia creciente con la toxocariasis porque puede estar pasando enmascarada con otras patologías oculares o viscerales y no se están reportando casos de toxocariasis. Y bueno, básicamente sería de gran importancia que las autoridades de salud consideraran la relevancia epidemiológica de su registro en términos de morbilidad y mortalidad ausente en nuestras alertas epidemiológicas. Como podemos observar en el cuadro, vamos a ver datos de prevalencia y de cero prevalencia, pero estos datan del 2004, incluso hay algunos datos de 1989, o sea, son datos muy viejos. Y básicamente la información que tenemos de toxocariasis y de toxocara en el país es muy limitada. Continuamos con el aspecto del parásito, donde encontramos tres formas evolutivas, que son los huevos, larvas y los adultos. Los huevos, ellos son de forma esférica, redondeada y presentan tres capas que son conocidas como la quitinosa, la vitrina y la proteínacia gruesa, siendo esta la que tiene los diversos mamelones o diversas depresiones a lo largo de su superficie. En relación al tamaño, los huevos de Toxocara canis son mayores que los huevos de Toxocara cati. Y finalmente, al momento en que estos huevos sean expulsados, ellos no tienen ningún estadio larvario en su interior, es decir, no son infectados. Continuamos con las larvas, en donde hay tres estadios larvarios. El más importante, como ya se mencionó anteriormente, es el estadio L2, porque representa la forma evolutiva responsable de la enfermedad en el humano. Y los adultos, ellos son cilíndricos, no segmentados, no carados, presentan dos expansiones laterales de la cutícula, conocidas como las aletas cefálicas, en su extremo anterior. En relación a las diferencias entre los machos y las hembras son de mayor tamaño, pueden llegar a medir hasta 10 centímetros, mientras que los machos miden hasta 6 centímetros. Y presentan diferencias en su extremo posterior, ya que el de las hembras es una punta roja, mientras que el de los machos es incurvado ventralmente. Hablaremos rápidamente del ciclo de vida en el hospedador paraténico para enfocarnos en el síndrome de larva migrans visceral más adelante. Entonces, el humano adquiere la infección por ingesta de agua o alimentos que presenten o que estén contaminados con heces de gatos o perros que cuenten con infección por el toxocara. Estos huevos, que ya tienen el estadio larvario número 2 en su interior, van a migrar a lo largo del estómago y llegan hasta el duodeno, pasando por el pH ácido y el alcalino, y finalmente, en conjunto con el ambiente anaerobio, estas larvas se activan y van a eclosionar. Es decir, van a salir del huevo para penetrar la mucosa del intestino delgado. Llegan, se dirigen por vía porta, continuando su trayecto por la vena cava inferior, llegan hasta las arterias pulmonares posterior a haber pasado por la cámara derecha del corazón, y a este nivel en donde se diferencia con el ciclo de vida del hospedador definitivo, porque en el humano de las arterias pulmonares se va a dirigir hacia la cámara izquierda cardíaca y de allí se va a diseminar a lo largo de la circulación sistémica, dirigiéndose a cualquier órgano o tejido, en donde vamos a encontrar las manifestaciones clínicas. ¿Cómo puede presentarse la enfermedad? Una vez que la larva ingresa al organismo, ellas van a inducir la formación de lesiones granulomatosas que van a contar con un filtrado eosinofílico que es típico de las infecciones parasitarias o las reacciones alérgicas, acompañado de un filtrado linfocítico, células epiteloides, células gigantes de cuerpo extraño que van a rodear a la larva. Ellas van a rodearse progresivamente de tejido fibroso y van a terminar por calcificar. Las manifestaciones clínicas en la infección del humano la podemos dividir en tres etapas, sin embargo, en la mayoría de los casos suelen ser asintomáticas. Estas tres etapas son la fase aguda, donde vamos a contar con síntomas inespecíficos como mialgia, fiebre, malestar general, entre otras manifestaciones como pueden observar en la lámina. La fase latente, que ocurre posterior a la infección inicial, donde el parásito es reprimido por la inmunidad
enfermedad y se ve confinado a tejidos en los cuales ellos no pueden producir ninguna sintomatología. Y finalmente la fase crónica, que es causada por el proceso inflamatorio crónico ocasionado por la presencia del parásito en estos tejidos. Ahora, ¿qué síntomas vamos a tener si encontramos que hay compromiso hepático? Tenemos fiebre, patogenialia, cólicos abdominales, vómitos y malestar general. Si tenemos compromiso pulmonar, tos reproductiva, disnea, bronquiolitis, entre otras manifestaciones como ven en la lámina, puede existir infección en el sistema nervioso central, en el cual no vamos a encontrar granulomas, pero tenemos como manifestaciones epilepsias, convulsiones, cuadros de meningoencefalitis, entre otros. Se puede generar erupciones en la piel, anorexia, pérdida de peso y otras alteraciones dependiendo del tejido en el cual la larva se dirija, como miocarditis, nefritis, artralgia, etc. Para culminar esta parte, encontramos o podemos observar estas imágenes, en donde la primera imagen a la izquierda es una histopatología de una biopsia de hígado, en donde en la imagen A tenemos la presencia de la alteración de la estructura hepática. En la segunda imagen, en la imagen B, es la presencia del granuloma cuadriculado eosinofílico. De la imagen C y D corresponde al granuloma, un corte del granuloma en el cual podemos observar a la lámina en el centro. La imagen izquierda en la parte inferior es como se puede observar las manifestaciones en piel, y finalmente la imagen a su derecha corresponde a una tomografía del ser computarizada sin contraste del pulmón, en donde vamos a encontrar múltiples cavidades y nódulos pulmonares, como lo indica la flecha en la imagen. Seguimos con el diagnóstico de Toxocara canis. Se puede hacer un diagnóstico presuntivo mediante la epidemiología, sabiendo que predominantemente se da en preescolares, en una zona tropical, por una pobre cocción de carnes o una geofagia, y puede deberse por la presencia de una mascota. Además, se puede hacer un diagnóstico presuntivo mediante el cuadro clínico, sabiendo que es una enfermedad febril de origen desconocido, teniendo una hepatoesplenomegalia asociada a signos y síntomas multisistémicos, y puede haber una disnea sibilancia y una tos crónica no productiva. Podemos hacer un diagnóstico imagenológico mediante rayos X, tomografías, ultrasonidos. Puede ser una rayos X de tórax, una tomografía de hígado o de pulmón, para así observar los granulomas. Podemos hacer además un diagnóstico de laboratorio, fijándonos en los valores de los eosinógenos, teniendo una hiperesinofilia marcada, una leucocitosis, unos niveles séricos elevados de inmunoglobulina E y G, una disminución de la concentración de albúmina y una elevación marcada en la hemoaglutinación anti-A y anti-B. Podemos hacer un diagnóstico mediante pruebas serológicas, como lo es el ELISA test, que es el más utilizado, que son antígenos secretores y executores de Toxocara. Tenemos el Western blot, que tiene una mayor sensibilidad, y el más reciente, que es el inmunoensayo de flujo lateral rápido. Además, podemos hacer pruebas moleculares, como lo es el PCR, no es un estudio habitual. Se usa para muestras tisulares o heces de gatos o perros, y es para observar la presencia del parásito. Tenemos este método directo, que es la histopatología. Se utiliza para la observación directa del FEI, del estadio L2 de Toxocara en material histológico obtenido por biopsia. Además, hay que pensar en diagnósticos diferenciales, ya sea Aspergillosis estercoralis, Schistosoma manzoni, Ascaris lumbricoides, Echinococcus, o pensar también si es una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Ahora vamos con el tratamiento general de esta enfermedad.
El fármaco de elección es el albendazol y serían 10 miligramos por kilogramos por día, en 3 dosis durante 5 días. Este fármaco se absorbe poco, por lo que debe administrarse con alimentos ricos en grasa. En pacientes con toxocariasis neurológica se recomienda el uso de corticosteroides y de dietilcarbamazina. También es necesario realizar un control post-tratamiento. Un marcador importante para el control del larva migrans sería la eosinofilia, ya que se ha documentado que esta disminuye durante el primer mes post-tratamiento, mientras que la IgE se mantiene sin cambios. El mecanismo de acción de este fármaco es que él bloquea la captación de glucosa por los parásitos, mientras que los datos farmacocinéticos importantes sería que se absorbe bien por vía oral, la absorción mejora con los alimentos, se distribuye bien a nivel del sistema nervioso central, se metaboliza en el hígado y se excreta vía renal. En cuanto a la prevención, cabe destacar que existen factores de riesgo que te hacen más susceptible a desarrollar toxocariasis. Uno de ellos es la pobreza, también los antecedentes de eofagia y de onicofagia y antecedentes o convivencia con perros y con gatos, ¿ok? Entonces, nada, a la población en general se le propone lo siguiente. En primer lugar, alertar a la población en general y a los dueños de mascotas en particular sobre esta zoonosis, informarles sobre lo que producen, qué consiste, todo esto. Promover medidas higiénicas entre los adultos y los niños, por ejemplo, el lavado de manos antes de cada comida, evitar la geofagia en los niños, lavar muy bien las verduras y las frutas que se ingieren sin cocción y también cocinar muy bien las carnes. Exigir a los dueños de las mascotas que levanten la materia fecal y la coloquen en el respectivo lugar, no la dejen tirada porque esto les propicia, les favorece o les da las condiciones a estas heces, a estos huevos no embrionados, no infectantes, de que desarrollen la fase infectante. Entonces hay que exigir que recojan esa materia fecal. Un tratamiento preventivo consistente en la desparasitación de los perros, sobre todo de los cachorros, cada 2 meses y en adultos 2 veces al año.